Hola, buenas tardes. Encantado de volver aquí una semana más con vosotros. Tengo hoy puestas las gafas de ver de lejos, que no las tenía el otro día puesto y me las he puesto hoy justamente para veros las caras y ver si en algún momento se recibe por parte vuestra algún gesto de aprobación, en el sentido, mira, eso me viene bien saberlo, o de desaprobación, eso ya lo sabía, no sé para qué lo cuentas. Y con esto me gustaría que sirviese para hacer algo que no hicimos la semana pasada, donde yo vine y de forma continuada solté el discurso de lo que quería contar, y os pido que me interrumpáis si lo estimáis oportuno en alguno de estos momentos, porque tal cosa no se entiende, o porque tal cosa parece bien o parece mal. ¿De acuerdo? Estoy encantado de torear a la limón con Evaristo, compañero de aventuras docentes de otras ocasiones en las que hemos logrado completar materias como esta, o materias semejantes, dándole una dinámica, pues creo que intentando buscar cuáles son los objetivos que se pueden perseguir de manera práctica para este propósito que nos reúne. En este ratito primero de la clase, en el que yo voy a tener la voz cantante, si se me permite, y en la que Evaristo está presente por si fuera necesario puntualizar o aclarar lo que fuera menester. Después nos cambiaremos los papeles, y la semana que viene, donde él será el primer espada, me permitiréis todas estas metáforas, yo estaré ahí al lado también al quite por si fuera necesario intervenir en algún sentido o algún tipo de puntualización. Lo que quisiera hacer hoy es terminar con los dos puntos que me quedé pendiente de despachar la semana pasada respecto de contenidos esenciales que hay que recoger o que conviene recoger en el contrato de artistas, y luego hablar de una cosa específica que os adelanté respecto de este tipo de contratación, que es lo que se llama la inejecución total de la prestación. Después diré de los convenios que hice que os pasaran la semana pasada, algunos de los contenidos que me parece que caracterizan o que son específicos justamente de esa normativa convencional en cada uno de ellos, destacando lo que me parece, de lo que he podido ver, que aparece como más específico. Después voy a intentar caracterizar la contratación de los técnicos, de esos otros componentes personales de los espectáculos en vivo que no están incluidos dentro del ámbito de las relaciones artísticas, pero que son también esenciales y que tienen sus características diferenciadas respecto de la contratación artística. Y luego pasaremos a ver juntos los dos contratos que he pedido que se os pasen esta mañana, de exhibición escénica y de distribución, para ver cuáles son, viéndolos conjuntamente, los contenidos esenciales que me parece que es importante que pueden contener. Uno de ellos es un contrato complejo, justamente el de exhibición de obra escénica. El otro es el de distribución, es más sencilla. Desde el punto de vista de la creación contractual, yo siempre soy partidario de los contratos sencillos, precisos y claros. El segundo no es diseño mío enteramente, pero sí está corregido y, si se me permite, mejorado sobre uno que en ocasión tuve la oportunidad de analizar y de asesorar a quienes en él intervenían. El primero es un contrato habitual en el que también intervine, que tiene algunas peculiaridades y que ahora en su momento podremos ver. Es extenso, es bastante prolijo, pero me parece que abre ventanas que son útiles para la casuística que se nos puede presentar cuando tengamos que poner en escena un espectáculo en vivo. Bien, lo que me faltaba por decir, no sé si recordáis la pizarra analógica que aquí quedó el otro día, uno de los contenidos esenciales que me parece importante reflejar en los contratos de artistas
era lo que hace referencia a eso que yo escribí ahí, y que se llama, y así llama también la propia normativa específica del Real Decreto que regula las relaciones de artistas, el pacto de plena dedicación. El pacto de plena dedicación, que está regulado en el artículo 6 del Real Decreto, dice, esta norma nuestra, que del pacto de plena dedicación debe quedar expresa constancia en el contrato y que no podrá ser rescindido unilateralmente por el artista durante su vigencia. Y luego establece una serie de consecuencias indemnizatorias, una larga explicación indemnizatoria para el caso de incumplimiento. Lo que me interesa destacar de esto es que el pacto de plena dedicación de los contratos de artistas no es exactamente el pacto de exclusividad. Lo incluye, porque si uno se dedica plenamente a una función, está excluyendo de suyo también el hacer otra actividad de la misma naturaleza para un cometido, empresa o proyecto distinto. Entonces el pacto de plena dedicación incluye la exclusividad, pero es algo bastante más amplio. Conlleva esa exclusividad, efectivamente, pero va más allá. Puede exigir comportamientos extralaborales que de algún modo están indicando una especie o están contratando una suerte de vinculación o de compromiso personal con el proyecto escénico en el cual se pasa a formar parte como artista. ¿Cuáles son esas vinculaciones personales cuáles son ese tipo de obligaciones que nacen, que constituyen obligaciones personales que implican esa suerte de compromiso personal más allá de esas obligaciones laborales? Desde luego las promociones. Las promociones que a menudo se contratan de los actores y de otros artistas para difundir y ofrecer al público el producto artístico que se está construyendo. Pero también las obligaciones respecto del mantenimiento de una imagen, ya sea tanto física como espiritual o moral, podemos decir. Es el hecho de que un actor ha sido contratado con determinada imagen y se le pide que durante la vigencia de ese contrato no cambie su aspecto, no engorde, no adelgace o no se rape el pelo, como ha pasado conmigo desde la semana pasada a esta, cosa que podría ser algo que significase un incumplimiento expreso de mis obligaciones contractuales si la imagen que yo traje aquí la semana pasada hubiese sido determinante para ser contratado para la función que hago. Pero he dicho también obligaciones de carácter espiritual o moral, es decir, la que determinan comportamientos, asunto espinoso, asunto delicado, difícil de precisar, pero os pongo un ejemplo de caso extremo para que se pueda saber de qué estoy hablando. Es decir, un actor ha sido contratado para hacer una obra de teatro, una película, en nuestro caso de las artes en vivo, una obra de teatro que promociona el cuidado del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, la utilización de las energías renovables como camino para el desarrollo futuro de nuestra sociedad, etc. El cuidado hacia el medio natural, en su flora y en su fauna, y luego se dedica de manera privada en las redes sociales a beber sangre de gatos degollados porque pertenece a una secta satánica. Bien, pues eso puede significar una contravención de las obligaciones contractuales, porque yo he contratado a este actor para que dé una determinada imagen y desde luego su comportamiento particular en sentido contrario puede estar perjudicando mis intereses comerciales en un determinado tipo de mensaje. Esto es importante en su caso, imaginaos que estáis tratando una materia delicada, incluirlo en esto que se llama pacto de dedicación, pacto de plena dedicación. También, ya habéis visto ya en algunos contratos, la exclusión de actividades que puedan poner en riesgo la salud física del propio artista, que le impida hacer el bolo o que le impida tocar la trompeta en el concierto o en la función que hay la semana pasada. Y también aquí,
en el campo del pacto de la plena dedicación o bien en el del objeto, pero me parece que su sitio sistemático sería este, sería el lugar para especificar en su caso aquellos comportamientos profesionales que se van a exigir al artista que pueden estar tocando de refilón o en su caso dando de lleno en algunos derechos fundamentales protegidos: el honor y la intimidad o la dignidad, derechos fundamentales protegidos en la Constitución que pueden ponerse sobre la bandeja de la tarea artística para la que uno ha sido contratado. Es necesario o es muy conveniente que sean especificados. Por supuesto, el asunto de los desnudos. Por supuesto, puesto que uno pone su intimidad al servicio del público con esta circunstancia, y entonces convendría, si eso va a estar incluido en la prestación, que sea específicamente puesto. Pero no solamente esto, que es como lo más común y que además ya se ha convertido en uso en los contratos hasta el punto de que se suelen dar retribuciones especiales por esta manera de ofrecer la intimidad al público. Pero me refiero también a otra serie de cosas, otros comportamientos interpretativos por parte del artista que puedan merecer una desvaloración social importante. ¿De qué estoy hablando? Pongo otro ejemplo extremo. Es gracioso hacer de malo en la obra de teatro. Los malos están muy bien vistos. Los malos, además, es un papel muy divertido, aunque sea el asesino. Esto, en principio, hacer del asesino en la obra de teatro no merece mayor reproche, pero ojo si el que hace de malo tiene que hacer, por ejemplo, de un violador de niños. Ojo, contenidos que podemos intuir, que pudieran estar tocando de refilón o dando de lleno en algunos elementos que pueden ser constitutivos de derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución o que pueden suponer ese desvalor. Si en eso consiste la obligación, sugiero que se incluya en lo que estoy llamando pacto de plena dedicación. Esto respecto a los contenidos esenciales del contrato de trabajo. Pero quiero hablar de una circunstancia recogida en el Real Decreto que regula las relaciones laborales de artistas, que es las consecuencias de la inejecución total de la prestación. Está regulado en el artículo 10.4 y dice que cuando esto sucede, las consecuencias hay que buscarlas en el Código Civil. Inejecución total de prestación y consecuencias que hemos de buscar en el Código Civil. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del supuesto en que un actor es contratado por una empresa de teatro, ahora, en el mes de mayo, para la realización de una actividad escénica que va a comenzar en septiembre, por ejemplo. Los ensayos comienzan en septiembre y el estreno es en octubre. El empresario durante todo este tiempo ha hecho una labor de venta del espectáculo con la figura que ha contratado, pongamos por caso. La imagen de alguien es esencial para una labor de difusión de un espectáculo que empezará a montarse unos meses después. Y al revés, el actor puede utilizar como manera, el intérprete puede utilizar como manera de difusión de su prestigio profesional el hecho de formar parte de determinada actividad que va a incrementar el valor intrínseco de su currículum. Sin embargo, se da la circunstancia de que llega a finales de agosto, comienzos de septiembre, y uno de los dos cambia de opinión y decide no prestarse a la realización de las tareas para las que ha sido contratado, o de no citar a este artista al que ya ha contratado para el comienzo de esa actividad. No ha empezado todavía la prestación, no se ha empezado a realizar.
En ese caso, el incumplimiento sería total. Estaríamos en lo que llama nuestro Real Decreto inejecución total. Y procede la indemnización de una parte a otra en los términos que establece el Código Civil. Y los términos que establece el Código Civil, había traído aquí unos artículos suyos para leerlos, pero os lo voy a ahorrar. En resumen, os lo interpreto, y es que lo que procede en este caso es la posibilidad, por ese incumplimiento, de la reclamación de todos los daños y perjuicios, incluidos en su caso lo que en la tradición civilista se llama el lucro cesante, lo que se ha dejado de ganar. Por parte del empresario ha podido estar haciendo una serie de inversiones y comprometido una serie de bolos que no puede realizar, que puede ser el hecho del apartamiento de este artista, de ese proyecto, causa de que estos no se hagan. Este incumplidor puede ser responsable de todos los daños acumulados, pero puede darse el caso contrario, el caso de que sea efectivamente el intérprete el que no ha sido finalmente, o del que cuyos servicios se ha decidido prescindir, y todas sus expectativas de ingreso por los bolos que ya habían salido a lo mejor hasta aquí, dejan de ser, son ingresos que no se tienen. Esto es lo que se llamaría el lucro cesante. Todo esto, acreditado ante los tribunales, generaría una obligación indemnizatoria. Ojo que no estamos hablando de despido. El despido es otra cosa y está regulado por la normativa laboral común. Estamos hablando de inejecución total, de inversiones cuantificables en dinero, de inversiones hechas en prestigio, que tienen también su representación en base dineraria, que son pérdidas justificables, reclamables y, en su caso, indemnizables. Quería señalar esto porque, en fin, los tribunales están llenos de casos como estos y me parece que debía llamar la atención sobre este particular. Mirad, de la base de datos que habitualmente manejo, extraje los convenios de ámbito más amplio que regulan las relaciones de artistas en nuestro país. De ámbito más amplio, y que son todos de ámbito autonómico, lo cual no deja de ser una cierta disfunción en una actividad como la nuestra, cuya característica natural es precisamente la movilidad, es decir, el desplazamiento con un espectáculo de unos territorios a otros. Esta propia componente definitoria de esta actividad parece estar exigiendo, de manera lógica, en su caso, la creación de un convenio colectivo de ámbito estatal. No es así todavía, en su caso ya lo será, pero hay unos cuantos convenios que sirven de base o que sirven de normativa intermedia entre el contrato de trabajo y ese famoso Real Decreto que tantas veces hemos citado. Y os destaco algunas características de estos principales convenios. Respecto del primer convenio de actores y actrices de teatro de Galicia, en la normativa que he podido analizar, destaco una circunstancia que es necesario para los contratos que se firmen dentro del ámbito territorial de su aplicación en la comunidad autónoma gallega. La circunstancia que destaco es el hecho de que exige la suscripción de un seguro de responsabilidad civil en las contrataciones de artistas que cubran los supuestos por muerte y accidente laboral o por incapacidad total, procedente también de accidente laboral, por una cuantía, en cualquier caso, no inferior a los 30.000 euros. Y también la suscripción de un seguro de responsabilidad para el caso de que el intérprete tenga que hacer en el desempeño de su trabajo alguna actividad que ponga en riesgo su integridad física. También unas peculiaridades respecto del periodo de ensayos y la jornada laboral, que se establece en este convenio que no puede exceder de las 37 horas semanales. E introduciendo a su vez una jornada irregular para la última semana de ensayos, en que se dice que la jornada diaria no podrá exceder de 12 horas de ensayo ni de 8 el día antes del estreno.
Ese convenio lo tenéis, es de los que se os remitieron la semana pasada. En el convenio colectivo de trabajo del sector de los actores y las actrices de teatro de Cataluña, se establece respecto de su ámbito de aplicación que regirá para todos los contratos entre empresarios y trabajadores, cualquiera que sea su modalidad y el lugar de la prestación de los servicios, pero que se formalicen dentro del ámbito del territorio de Cataluña. Aquellos contratos allí firmados, cuyo desempeño sea fuera del territorio de la comunidad catalana, se regirán, no obstante, por el hecho de su suscripción, por el convenio colectivo vigente en la comunidad catalana. A su vez, como el convenio gallego establece también la necesidad de establecer un sistema de garantía de protección amplio para el caso del accidente de trabajo, que el convenio catalán establece en que, más allá de las percepciones de la seguridad social que le correspondan al trabajador como consecuencia de ese accidente de trabajo, un complemento salarial hasta el 100% de los salarios pactados para el ensayo. Eso está muy bien, es una especificidad de este convenio que no está en todos. Establece también la necesidad de un seguro complementario para el caso de actividades que conlleven un riesgo a la integridad física, y también especifica la regulación sobre la distribución irregular de la jornada en la última semana de ensayos. Es decir, estableciendo también la posibilidad de que se amplíe la duración de la jornada, que como vimos de máxima era de 9 horas, echando mano del Estatuto de los Trabajadores, la posibilidad de superarla hasta las 12 horas, pero que no debe superar el montante de 8 durante el día antes del estreno. Respecto del convenio colectivo de trabajo del sector de los actores y actrices de teatro de la Comunitat Valenciana, al igual que el catalán, establece una previsión para el caso de incapacidad temporal de complemento de hasta el 100% de los sueldos de ensayo respecto de la indemnización que al artista lesionado, desarrollando su trabajo, le pudiera corresponder por la cobertura propia de la Seguridad Social. Y respecto de la jornada de trabajo, establece un máximo de 38 horas semanales con un límite de 6 horas diarias. Y una serie de previsiones de descanso en función de la duración y en función de dónde se esté desarrollando la actividad. Por ejemplo, se especifica que en el caso de que sea la intemperie, por cada 3 horas de trabajo se hará un descanso de 15 minutos. Y respecto al periodo de funciones, establece el convenio del ámbito de la Comunidad Valenciana que la jornada de trabajo no podrá superar las 38 horas semanales de media, eso sí, en cómputo bisemanal. Es decir, la posibilidad de acumularlo y de repartirlas de manera irregular durante un periodo de 2 semanas. Tanto en plaza, es decir, durante temporada, como en gira. Y respecto del convenio aplicable en la Comunidad de Madrid, que también rige respecto de todos aquellos contratos que sean suscritos dentro del ámbito de la Comunidad madrileña, y la característica más singular que he encontrado en su regulación es lo que hace referencia al cese voluntario, es decir, cuándo se puede uno marchar de un espectáculo en vivo respetando una serie de preavisos que significan que el perjuicio que se irroga a la empresa del que uno se va no sea excesivo. Y dice el convenio madrileño que deberá ser preavisado por escrito a la empresa con la siguiente antelación: con tiempo transcurrido superior a 6 meses, de duración de 6 meses, el protagonista debe avisar con 45 días, el secundario con 30 y 20 días para el reparto y los que hagan pequeñas partes. Si el tiempo transcurrido del contrato es inferior a 6 meses, se reducen los tiempos, 30 días para el protagonista, 20 para el secundario y 15 días
para los demás. El convenio madrileño no establece ningún tipo de garantías adicionales para las contingencias laborales penosas en las que pueden verse los trabajadores, ni seguros de riesgo, ni seguros de complemento salarial para caso de accidente. Y respecto de un viejo y tradicional convenio que incluye un amplio... Javi, levanta la mano. Javi tiene la palabra. Hola, Juan Carlos. Hola, Oye, Javi. para las compañías pequeñas, hablasteis el otro día del artículo, creo que es el 30 del convenio, que permite pagar menos en salarios de menos de 200, a compañías que tengan menos facturación. No, esa especificidad, es decir, de cierta voluntad de clasificación por categorías de las producciones, en función, efectivamente, para salas pequeñas, para producciones que no tengan unas determinadas inversiones y tal. La idea era someternos, si te parece bien, a la última jornada, cuando ya hemos hablado de salarios, de dietas y de otras retribuciones, hacer unas referencias a esto e incluso, ojalá y nos dé un poco de tiempo a hablar sobre la conveniencia de esta regulación o sus modificaciones. Lo pasamos, si te parece, este asunto para entonces y tratamos de esto. Este viejo convenio del que quería hablar era el convenio colectivo del espectáculo de la Comunidad de Madrid, sector de los profesionales de la danza, el circo, las variedades y el folclore, que tiene un amplio ámbito personal, que recoge a los profesionales de la música, de la danza, del circo, de las variedades y del folclore. Allá donde estas manifestaciones se lleven a cabo, que no tienen por qué ser necesariamente salas de teatro, ni siquiera espacios a veces claramente acotados. Pero lo que quisiera resaltar para enganchar con lo siguiente a este respecto es que este convenio, en principio, por su ámbito de aplicación personal, también incluye al personal técnico que intervenga en dichos espectáculos, en su preparación. Los directores artísticos de escena, los técnicos de tramoya, de sonidos y eléctricos y todas aquellas especialidades afines o que por analogía estén perfectamente encuadrados y clasificados en estas serie de actividades, con lo cual se produce un solapamiento, puesto que pareciera que efectivamente el personal técnico adscrito a este sector de actividades en vivo pudiera suscribirse su relación laboral a la vigencia de este convenio o bien a la vigencia de los convenios que regulan las relaciones de los técnicos con las empresas de los espectáculos en vivo. En este caso, ¿qué sucede? Sucede que cuando hay solapamiento normativo ha de prevalecer, en principio, la norma que sea más beneficiosa para el trabajador. Y ahora que ya he nombrado el convenio de o las relaciones laborales o la contratación de los técnicos, quisiera caracterizar esta actividad tomando como guía un convenio, el convenio que rige en la Comunidad de Madrid. Hay otros convenios en otros ámbitos, en ámbitos de empresa, en ámbitos provinciales, etc. Pero algunos de los aspectos, los 5 puntos que, siguiendo la guía del propio Convenio de Madrid, quiero mencionar, sirven para hacer una caracterización de este ámbito profesional y, en consecuencia, de esta contratación, que es lo que aquí nos reúne. Lo primero que quiero destacar es el ámbito funcional del convenio, es decir, ¿a quién acoge? ¿Qué profesionales son los que están aquí incluidos? ¿O qué agentes son los que aquí se incluyen? Las empresas que gestionen los locales de teatro, auditorios y centros que alberguen espacios escénicos. Eso por un lado. Y por otro lado, por el lado de los trabajadores, el personal administrativo, técnico
y de sala. Siempre y cuando esa relación profesional se lleve a cabo en un espacio situado dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. Con independencia, y lo dice así expresamente el convenio, de donde radique su domicilio social y fiscal. Es decir, existe una vinculación por el territorio de la actividad y no de la procedencia. Si una empresa radicada en Valencia con una sala en Madrid, sus relaciones laborales con el personal administrativo, técnico y de sala se regirá por este convenio. Pero también incluye las relaciones laborales que se establezcan para la realización de representaciones escénicas, conciertos y festivales de danza. Esto significa que cuando el personal técnico acompaña a la compañía, el personal técnico que va con la compañía lleva el convenio suscrito en la Comunidad de Madrid si esa relación laboral se ha establecido dentro de Madrid, con independencia de que la representación se haga en Valencia. Como veis, hay como una especie de cruce normativo que puede suponer más de un problema, puesto que el personal técnico adscrito a la sala, por así decir, rige el convenio de donde está la sala, y el personal técnico adscrito a la compañía rige el convenio de donde es, porque se supone que se firmó allí el contrato, la compañía. Esto respecto de los ámbitos funcionales, puesto que este esquema se repite para el resto de normativas convencionales que se establecen. Respecto de la duración de los contratos, y esto es probablemente de lo más importante que a nosotros nos afecta. En principio, la relación del técnico con su empresa, por defecto, se entiende como indefinida. Es decir, la regulación que se hace convencionalmente es como si los técnicos fueran siempre trabajadores con contratos indefinidos por parte de las empresas. Esto es así o puede ser así en el personal técnico y administrativo vinculado a las salas de exhibición, a los teatros. Bien sabemos que no es así, sino que viven las mismas eventualidades que los artistas para los técnicos y personal administrativo, en su caso que pudiera llevarse, que acompañan a las compañías en sus viajes por la geografía haciendo bolos y temporada. Lo cierto es que, a diferencia de las relaciones de artistas, no se establecen distintas modalidades de temporalidad. Acordémonos, por temporada, para una o varias actuaciones, por un tiempo determinado, por el tiempo que la obra dure en cartel. No. Aquí la regulación y la caracterización del contrato como contrato indefinido y, en su caso, como contrato temporal, se remite a la legislación laboral ordinaria. Es decir, que los contratos del personal técnico, administrativo y de sala serán contratos temporales si se dan algunas de las circunstancias que la legislación laboral ordinaria establece para firmar contratos de duración temporal. ¿Y cuál es de todos los contratos de duración temporal el que más afecta a nuestro sector? Obviamente, el que lleva a contratar a un trabajador para la realización de una obra o servicio determinado. Esto significa que nosotros podremos contratar, si somos técnicos, si somos empresa, a nuestros técnicos para una obra y servicio determinado, de igual manera que lo hemos hecho para los propios artistas que llevamos en la compañía, puesto que, como vimos, por el tiempo que una obra está en cartel es absolutamente asimilable al contrato temporal por obra y servicio. De suerte que nuestros técnicos, si somos en la empresa compañía, llevaremos nuestros técnicos contratados por el tiempo que dure nuestra obra en cartel, que podamos extender, etcétera, o para los bolos que tendremos contratados, acogiéndonos de esta manera a la legislación ordinaria común, concretamente al artículo 15
del Estatuto de los Trabajadores. Con esta asimilación que he hecho y poniendo sobre la mesa ambas contrataciones, os traslado un resumen y consejo técnico, si se me permite. Tanto la contratación de artistas como la contratación de técnicos son, cuando somos una compañía y lógicamente nuestra producción coincide con el ámbito de vigencia del espectáculo que hemos montado, son reconducibles al modelo de contrato temporal cuya plantilla nos facilita el propio SEPE, el propio Servicio Estatal Público de Empleo, señalando en la casilla correspondiente que es un contrato por obra o servicio y con referencia, eso sí, al convenio colectivo que será aplicable y que previamente habremos identificado. Si nuestro contrato lo firmamos en Madrid, referiremos el convenio de los técnicos, del personal administrativo que llevemos a este convenio del que estamos haciendo referencia, incluyendo en esa propia plantilla que la propia administración nos facilita, en su caso, las cláusulas adicionales que queramos poner. Me parece que es un buen esquema echar mano de esta oferta de modelo y de plantilla de contrato temporal que la Administración nos ofrece para concluir con nuestro personal técnico los contratos que necesitemos. Respecto de la contratación de los artistas, mi consejo es otro. Es decir, con los contenidos que vimos el otro día, yo sugiero construir cuidadosamente el contrato a firmar, haciendo las consideraciones o reflejando las especificidades que cada supuesto requiera, especialmente en dos aspectos esenciales: la identificación correcta del objeto y, en su caso, los pactos específicos de dedicación, de lo que hemos empezado hablando hoy. Y dos, especificar claramente las retribuciones por sus conceptos. Retribuciones y sus conceptos de las que Evaristo en breve va a pasar a hablaros. Recomiendo no tomar esto como un trámite enojoso, por el que hay que pasar lo antes posible. Es decir, desde el punto... Hay una cosa que se da mucho en nuestro ámbito y que debemos corregir para ser una industria seria, y es el someterlo todo a los criterios de confianza personal y a los sobreentendidos y a lo hablado y a lo no hablado. A mí me parece que las relaciones comerciales, así como las relaciones de confianza personal sobre las que a menudo se fundan las primeras en este ámbito nuestro, se refuerzan mucho si tenemos la tendencia y la costumbre de reflejarlo por escrito en documentos contractuales que realmente establezcan los términos en los que vamos a estar relacionándonos durante un tiempo. Todo ponerlo por escrito sería el resumen de este consejo, porque me parece que afianza la confianza y afianza también las posibilidades de éxito de cualquier proyecto que iniciemos. Veo que tengo unos 15 minutos para tratar de estos dos contratos. Os voy a proponer, si lo tenéis ahí, que veamos por lo menos el primero y luego ya veremos si nos queda tiempo para el otro. Yo supongo que sí, que nos quedará, porque como además tenemos 2 horas más la semana que viene, seguro que podemos incluir alguno más. Pero sí os voy a pedir, si lo tenéis ahí, que abráis conmigo el llamado contrato de exhibición obra de teatro, para hacer en estos 15 minutos algunas consideraciones de caracterización del mismo. Este es un contrato
de dos partes, como la inmensa mayoría de los contratos. No tiene por qué ser de dos partes, puede ser de mucho, pero como la inmensa mayoría de los contratos que se firman en el tráfico jurídico, este es un contrato formado por dos partes. Sin embargo, en ella en la redacción y en el tenor del contrato hay tres, y lo cual le atribuye al mismo una cierta complejidad. Esas tres partes son la compañía que va a poner una obra en una sala de teatro, la empresa encargada de programar esa sala de teatro y la propia sala de teatro, que no interviene en este negocio, que no interviene en este negocio jurídico, pero sí es parte del negocio económico. Es decir, una sala de teatro encarga a una empresa la programación del mismo, y en ejercicio de esas funciones, contrata una compañía. Entonces tenemos la compañía, la empresa y el propio teatro como tres personas diferenciadas que intervienen en este supuesto. Hay casos en el que no, o la gran mayoría es que la propia contratación la hace la empresa que gestiona el teatro, pero no siempre es así, y esta costumbre, como sabéis, se está extendiendo. Es decir, hay algunas empresas que gestionan teatros que no son suyos, que los alquilan o que los toman con formas jurídicas distintas de cesión, a cambio de determinadas retribuciones, pero que conlleva también una serie de prestaciones para, digamos, el continente del espectáculo, es decir, el espacio físico y la propiedad que lo lleva. En este contrato de exhibición, que os pediré luego que lo leáis detenidamente y comentemos algunas cosas, sí quiero destacar algunos elementos esenciales de su contenido. En la cláusula segunda, intitulada Duración y ocupación del espacio, conviene especificar estos pormenores. La duración del espectáculo, establecer si tiene o no tiene descanso, y eso convenirlo, y establecer también en qué momento la compañía podrá acceder al teatro para las funciones esenciales de llevar las cosas, lo que se llama la carga y descarga, y poder ejecutar algún tipo de ensayo, estableciendo la franja horaria y también la posibilidad de usarlo, lógicamente, y desde qué hora el día en que ese espectáculo se va a estrenar. Estas especificaciones se convierten en particulares de especial significado desde el punto y hora que, como sabemos, está generalizando una práctica comercial que es la multiprogramación. Eso quiere decir que el empresario no solamente está contratando a esta compañía para ese teatro, sino que este contrato es uno más de los 10 o 12 que está suministrando como aportaciones de compañías a la programación y relleno de esa sala. Establecer estos pormenores, abrir el hueco correspondiente para poner, montar y representar la obra propia, son unos particulares que hoy más que nunca se están convirtiendo en esenciales a la hora de la suscripción de un contrato de exhibición. Es importante, desde luego, el acuerdo económico, me diréis que en qué ámbito no, pero es necesario establecer los porcentajes de reparto entre la empresa que programa y la empresa programada, con especificación de conceptos importantes como el de taquilla neta, ¿verdad?, que aquí se recoge en el apartado tercero. Estábamos en la cláusula tercera, el acuerdo económico, que, como veis aquí en la propuesta de este contrato, entendiéndose como taquilla neta, que lo entrecomilla, la resultante de descontar al total de la recaudación las cantidades correspondientes al IVA, el 10%, los derechos de autor, la comisión por gestión, etcétera, etcétera. Ojo con este baile de conceptos, porque la taquilla neta que percibe la compañía es el bruto de la compañía, es
que hay que tenerlo en cuenta para la hora de determinación de determinadas retribuciones, como es habitual hoy el establecer retribuciones a beneficio de los artistas que intervienen en el espectáculo, a beneficio del bruto, a beneficio del neto. Ojo, la taquilla neta de la empresa son los ingresos brutos nuestros, que deducidos los gastos correspondientes nos ofrecerá el neto. Nosotros podemos estar conviniendo una retribución con una primerísima figura de la danza, su intervención en nuestro espectáculo, pero hay que tener claro si eso es sobre el bruto que nosotros percibimos o el neto, es decir, la parte limpia que nos queda después de los gastos. En el párrafo siguiente se hace referencia, o es el dedicado, a la liquidación final. La liquidación final, cuando nos vamos, se hará mediante lo que quede por abonar y sobre las cantidades que ya lo han sido, se establecen las cuentas definitivas, descontando, como aquí se especifican, todos los gastos que por este contrato son repercutibles a la compañía. En la cláusula de este contrato, en la tercera también se incluye un párrafo, 1, 2, 3, 4, el sexto, que hace referencia a que la compañía es responsable de lo que aquí se llama los derechos para la ejecución del espectáculo, que me parece que está expresado con mucha voluntad exhaustiva, pero que de la lectura de la misma deducimos que se trata de que todos los derechos de imagen y todos los derechos de propiedad intelectual lo son por cuenta de la compañía. Es decir, nosotros como empresarios que contratamos a una compañía no somos responsables de las retribuciones de todos los artistas y autores que intervengan en esa producción que estamos contratando. Son competencias bilaterales entre la empresa compañía, la que aquí llamamos compañía, y los intérpretes y autores que ahí intervienen, que se responsabiliza de todo. Cuestión importante de especificar, porque no siempre es así. No siempre es así. Hay ocasiones en que pudiera darse el caso de que es un encargo concreto de una empresa, de una sala, una determinada compañía, para la puesta en escena de una obra cuyos derechos han sido previamente captados, pagados o reservados por parte de la propia empresa. En nuestro ejemplo son responsabilidades exclusivas de la compañía. Se establece también ahí, dentro de las condiciones económicas, en el párrafo siguiente, todo este asunto complejo que muchas veces se plantea sobre cuántas localidades, invitaciones dispone la compañía, dispone la empresa, dispone la sala, que está directamente relacionado con no solamente para que vengan a vernos nuestros mejores amigos y familiares que nos apoyarán mucho el día del estreno, sino también con la promoción. Es decir, de qué manera invertimos en forma de entradas, es decir, mediante regalos en especie, parte de nuestro trabajo con ese propósito promocional. Eso sobre el tema de los derechos de autor. Ese 10% se aplica a la taquilla, ¿verdad? ¿No se aplica al caché o depende de cómo haya sido la negociación con el autor? Claro, esto aquí en el módulo tenemos un campo específico para la retribución de todos estos derechos de propiedad intelectual. Aquí fíjate, ya te adelanto que el autor le pone precio a sus obras y que a través del hecho le pone el que quiere, pero también a través de los contratos que los autores firman con las entidades de gestión, establecen, salvo que se establezcan condiciones especiales, unos sistemas básicos de retribución que generalmente el autor suscribe. Eso significa que SGAE detrae de los ingresos de taquilla una cantidad fija para retribuir los derechos de autor. Y lo que aquí, con independencia de cualquier otro criterio, que es realmente lo específico de todo esto, es que
como le corresponde pagar a quien programa, en principio, es decir, a la empresa que decide poner esa obra en el espectáculo y no la compañía, lo que hace aquí la empresa es curarse en salud y diciendo, bueno, la SGAE establece que se va a llevar el 10% de la taquilla, porque así lo tiene estipulado según los propios estatutos de la SGAE. Cuando hay taquilla abierta en un determinado número de localidades, si no me equivoco, es el 10% a piñón fijo. Y dice la empresa, muy bien, estupendo, pero a lo mejor ustedes tienen muchos autores, o algunos de los autores, el coreógrafo, el musical, o el del texto es muy caprichoso, y han fijado ustedes con él una retribución superior a este 10%. El 10% que detrae la entidad de gestión, y además un 10% más, porque es lo que han convenido ustedes de manera específica. Estupendo, a mí no me lo cuenten. Todo lo que exceda del 10% por convenios particulares que ustedes tengan con él o los autores de este espectáculo será responsabilidad de la compañía, en ningún caso mía. Y eso es lo que hace a este contrato de aquí. El límite legal que establece la Sociedad General de Autores. El resto, allá películas. Pero sí, efectivamente, es decir, mediante representaciones a taquilla, el 10%. Eso es. Un inciso. Sí, Evaristo. Hola, buenas tardes. Con respecto a lo que acabas de transmitir, Álvaro, normalmente cuando, por lo que he visto yo, por la experiencia, cuando hay unos ingresos de taquilla, en los contratos ya se formaliza o se dice que se detraerá el IVA de la taquilla y el porcentaje de autores. Y sobre esas cantidades que quedan, se hacen los porcentajes a distribuir entre local y compañía. O sea, así lo tienen en cuenta, primero deducir el IVA, que en la taquilla es un 10%, y el 10% también de autores. De lo que queda, la distribución 60-40, 50-50, según establezcan en el contrato privado que hayan formalizado ante las partes. No sé si te ha podido aclarar un poco más o esa era tu pregunta. Realmente. Sí, totalmente. Muchas gracias. Nada. Mira, la cláusula cuarta dice otros gastos y responsabilidades. Esta es una distribución de quién lleva qué y quién hace qué. Y veis que en este contrato nuestro se establece, esto me parece bastante peculiar, dice que el coste del personal de carga y descarga, en caso de que este servicio fuera necesario, ya se sabe que en los teatros de multiprogramación lo que conviene es no hacer carga y descarga, es decir, no llevar nada, una silla y se acabó porque hay que quitarle en media hora. Pero bueno, el personal de carga y descarga, en caso de que este servicio fuera necesario, correrá a cargo de la compañía. Esto tradicionalmente no ha sido así, la carga y descarga iba por cuenta de quien programaba el espectáculo, pero es algo libremente susceptible de ser libremente pactado y que está cada vez variando más, responsabilizándose quienes hacen el teatro de estas tareas y no de quien lo pone. La empresa, no obstante, dice en el párrafo siguiente, en nuestro contrato, aportará un responsable técnico y un técnico para el montaje, desmontaje y funciones. 2 personas de personal técnico a disposición de la compañía para este propósito. Y se establece aquí, entre estas responsabilidades, en el párrafo correspondiente, la responsabilidad de la compañía por el deterioro del equipamiento técnico. Bueno, ¿y eso cómo se mide? Me diréis, pues no se mide. Son las típicas cláusulas que se ponen para responsabilizar del buen uso de las instalaciones de las que tantos tienen que echar mano. Es verdad que se puede romper, caer una mesa de luces trasladándola a un técnico de la compañía, en ese caso estaría claro la responsabilidad del deterioro, pero en general el deterioro habitual común del uso no es repercutible, aunque sí sirve como advertencia la inclusión de esta serie de cláusulas sobre la necesidad de no solo del cuidado, sino de responsabilizarse económicamente en el caso de deterioro notorio o manifiesto. Sí, Javi. Bueno, como creo que sea qué teatro corresponde este contrato, os diré que tengáis cuidado con esto que ha comentado Juan Carlos de la disponibilidad de los técnicos, porque en teatros que tienen más de una sala,
Lo que pone el contrato es que estarán disponibles, no que estén allí. ¿Vale? O sea, vosotros pensáis cuando firmáis este contrato que vais a tener esos técnicos disponibles en vuestra función y no es verdad. ¿Vale? Lo que dicen es que estarán disponibles, pero pueden estar en la sala de abajo o en la sala de arriba disponibles. Si tú los necesitas, los llamas, pero no están ahí. ¿Vale? Y eso es una peculiaridad que conviene que tengáis en cuenta, porque luego pasan las cosas que pasan. Gracias, Javi. Sí, sí. Javi habla, es la voz de la experiencia en estas pequeñas peleas, ¿no? Ya tiene me consta que tiene una experiencia acumulada como para hablar con conocimiento de causa. Pues gracias por la advertencia que desde aquí, desde la mesa docente, os rebotamos para que la aprovechéis. Mirad ahí en esa misma cláusula, también respecto de las responsabilidades, esta cosa peculiar que a mí me pareció importante dejar en este contrato y que conviene ir incluyendo cada vez más, y es la responsabilidad de la baja visibilidad. Ya sabes que cuando vais a la Zarzuela o el Real os venden entradas desde donde no se ve el espectáculo, se oye, pero no se ve, pero la culpa no es de la compañía, la culpa, vamos a decir, es del arquitecto que levantó esos teatros en la segunda mitad del siglo XIX. Pero bueno, ahora se dan circunstancias, y tiene que ver también con las premuras de la multiprogramación, de que uno llegue a una sala con una escenografía, con un decorado, no saber muy bien cómo colocarlo, y como consecuencia de eso hay una parte de la sala que no se ve. Aquí en este teatro lo saben que eso ha pasado. Por eso se dice que la responsabilidad de la baja visibilidad es algo que concierne en todo caso a la compañía. Mirad, vamos a dejarlo aquí, vamos a hacer el descanso preceptivo y le voy a dar la palabra y el puesto a Evaristo. Y la semana que viene retomamos desde aquí viendo las otras características en algún ratito que tengamos, ¿de acuerdo? Este y el otro contrato. ¿Os parece?